Alerta en C5N, imágenes impactantes de Máximo Thomsen y de Lucas Pertossi, que formaron parte hoy de las definiciones que dio la Fiscalía, que está investigando la muerte y el asesinato de Fernando Báez Sosa. Estas imágenes comienzan a ser parte de una de las hipótesis más fuertes que han trascendido en las últimas horas y que estarían hablando de la posibilidad de que tanto Thomsen como Pertossi hayan llegado hasta ese lugar que ustedes están viendo. Esto ocurre inmediatamente después de haberle dado muerte a Fernando Báez Sosa, y lo que piensa la fiscal Verónica Zamboni es que hicieron esto, llegaron hasta ese lugar, hasta ese local de hamburguesas, exclusivamente para tratar de tener una coartada. Reiteramos entonces, es un elemento vital en la investigación que se está llevando adelante. Recuerden ustedes que en el día de hoy la fiscal de la causa pidió la prisión preventiva para 8 de los 10 acusados por la muerte de Fernando Báez Sosa, y que en ese contexto es que trascienden estas imágenes que forman parte, por supuesto, de la causa, donde se lo ve a Máximo Thomsen y también a Lucas Pertossi allí en el local de hamburguesas. Esto es prácticamente alrededor de las 5 de la mañana y son minutos después de haberle dado muerte, haberlo asesinado a Fernando Báez Sosa. ¿Qué piensa la Fiscalía? ¿Qué piensa la fiscal Verónica Zamboni? Y este es el dato de último momento, que en ambos casos, tanto Thomsen como Pertossi habrían concurrido a este local de hamburguesas para tratar de tener algún tipo de coartada, a pesar de que ya a esta altura, a esta hora de la madrugada, Fernando Báez Sosa había muerto y en el lugar de los hechos había un sinnúmero de policías y también de distintas fuerzas civiles que participan allí de operativos que se hacen a la madrugada en Villa Gesell. Bueno, en este contexto entonces, reiteramos, este es el elemento clave que seguramente mañana va a dar mucho análisis y que podría determinar que el juez de la causa, bueno, termine haciendo lugar al pedido y dictamine lo que es esta prisión preventiva que se pidió para el día de hoy. Bueno, muy buenas noches, ¿cómo le va? Bienvenido a Recalculando. Estamos analizando este caso, ¿no?, que lleva adelante, bueno, por un lado la Fiscalía allí en Villa Gesell, y que por otro lado tiene elementos que empezamos a conocer y que forman parte sin ninguna duda de esa investigación y que le van dando, creo yo, una lectura distinta a lo que pasó esa noche, sobre todo a la actitud que toman aquellos que están más comprometidos, como es el caso de quienes veíamos recién, que aparecen prácticamente, uno podría pensar, desayunando o cenando muy tarde, a las 5 de la mañana, en un local de hamburguesas, cuando el resto de las personas que formaban parte de ese grupo que atacó salvajemente a Fernando Báez Sosa estaba en otro lugar. Algunos habían regresado allí frente a la discoteca Lebric, y otros, en cambio, bueno, se hallaban algunos en la habitación del lugar donde estaban parando, otros estaban deambulando, y bueno, finalmente después terminan encontrándose en ese lugar. Las imágenes que ustedes ven son las imágenes que tenía y que se han difundido a partir de la investigación que se lleva adelante allí en la Fiscalía, y que podría proponer una lectura distinta a partir de este dato, ¿no? Esto es que lo que se buscaba era una coartada, que lo que se buscaba era despistar, y que en todo caso ya había conocimiento, y después vamos a estar compartiendo algunos chats que han surgido de la investigación, que ya había conocimiento por parte del grupo que atacó salvajemente a Fernando, de que había fallecido, de que
ya había muerto y que había, por supuesto, policía en el lugar. Nosotros estamos esta noche aquí en los estudios para analizar justamente este tema con el ex juez Eduardo Genón. ¿Cómo le va? ¿Qué dice? ¿Qué tal? Buenas noches. Muchas gracias por venir. Y está también con nosotros Oscar Castellucci, el papá de Martín Castellucci, lamentablemente asesinado, digámoslo de esta manera, porque finalmente es así, en la puerta de una discoteca en el año 2006. Muy buenas noches, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, a ver, ¿qué lectura podemos hacer, sobre todo teniendo en cuenta quizás este último elemento que estábamos dando a conocer? Esto es que hubo una intención de despistar a la justicia, de despistar a todo aquel que se había acercado al lugar, teniendo en cuenta que a esa hora y en ese momento Fernando Báez Sosa ya estaba muerto. Bueno, Eduardo. Esta es una historia que empieza mucho antes, pero mucho antes. Esta es una historia que empieza años anteriores, tiempo anterior, y de eso da perfecta cuenta los antecedentes, lo que habían manifestado algunos de estos chicos, ¿no? Que, por ejemplo, encontramos cosas muy graves que señalan la violencia íncita que tenían, porque, por ejemplo, decir, vamos a volver a romper todo lo que no rompimos el año pasado, por ejemplo, o decir, la noche sin piñas no es noche, ¿no? Eso está mostrando que no es una pelea circunstancial, no es que, bueno, como pasa muchas veces, no, van a pelearse, van a golpear, van a cometer violencia. Esto es algo que hay que tenerlo muy en cuenta porque está ya indicando cuál es la personalidad de esta gente. O sea, son violentos. Esa es la palabra. Una vez allí, o sea, esto en cuanto a antecedentes, pero allí también empieza que lo amenazan dentro del boliche, que cuando salen del boliche algunos cumplen diferentes funciones, y creo que muy bien la Fiscalía ha puesto el acento, por ejemplo, en el agravante. ¿Qué agravante es? Bueno, señores, ustedes han hecho esto no en forma espontánea. Acá ha habido una premeditación. Acá ha habido una premeditación, y no de una persona, sino grupal, en el cual cuando se premedita algo, en definitiva, y este grupo ya se conocía perfectamente bien, no precisaba decirle, vos hacé tal cosa, vos tal otra, etcétera. No, ya sabían cuál era la actitud que cada uno tenía que tener. Estaba el que atacaba, los más violentos, que eran los que le pegaron, estaban los que impidieron que otros se acerquen para salvarlos, y los que le pegaron, fíjense que realmente les pegaron en forma salvaje, ¿no? Porque estaba ya tirado en el piso, ya eso estaba significando como que estaban experimentando hasta placer. Bueno, a ver, en la muerte. A propósito de lo que usted dice, lo que surge de la autopsia en principio, la verdad que es impactante, es que Fernando, digamos, se vuelve inconsciente, es decir, lo sumen en la inconsciencia directamente pegándole primero de atrás y después le pegan todavía parado, y cuando cae, lo que surge de la autopsia es que en principio ya estaba inconsciente, es decir, cae en la inconsciencia y lo matan pegándole en el piso inconsciente. Eso realmente, eso es hasta alevoso. Ahí entra otra cuestión que yo no sé por qué la Fiscalía la eludió, no sé. O sea, ojo, todos somos muy hábiles para opinar sin el expediente a la vista, pero por lo que hemos visto, por las filmaciones, allí quedó inconsciente, estaba ya en forma de no poder defenderse, y se lo remataba pegándole, o sea, está significando algo muy, muy grave, ¿no es cierto? Y cuando uno piensa en que es toda una patota y que esto se repite en muchos otros lados, porque lamentablemente no es un caso único. Al poco tiempo hubo un caso en Santiago del Estero, hubo el famoso caso en Brasil, en el caso que mataron a un chico correntino, Malvino. Bueno, todas estas situaciones, ¿por qué se repiten, ¿no? Creo que influyen, y ahí es interesante decirlo, influyen varias circunstancias. Por ejemplo, influye una sociedad en la cual no hay normas, ¿no es cierto? Una sociedad en la cual la droga impera, la droga, el alcohol, etcétera. Y también influye que hay impunidad. Esto es, si no hay una adecuada sanción al que comete estos hechos, y la sociedad ve que el que mata, el que roba, el que delinque, tiene una sanción, recibe una pena y va a la cárcel, entonces
Si no pasa eso, como hasta ahora no había pasado, entonces hay una sensación de impunidad, como que yo lo hago porque no me va a pasar nada. Esto es gravísimo. Sí. Castellucci, a ver, se habla, y recién Jerome hablaba de impunidad. Claramente, digo, es uno de los, creo yo, de las características que distingue a este caso, pero al mismo tiempo uno se pregunta, bueno, ¿quiénes son los responsables de haber llegado a esa situación? Obviamente, digo, estaba esta violencia, pero al mismo tiempo lo que uno puede preguntarse es, ¿hubo una responsabilidad previa por parte de aquellos que estaban al frente de la seguridad del lugar? ¿Qué pasó en su momento con las fuerzas de seguridad que estaban en la calle? Digo, ¿también hay elementos allí para analizar? Sí, yo coincido con el análisis que hace el doctor Jerome. Creo que lo que va a dejar de importante este caso tan terrible y tan doloroso es la posibilidad de que como sociedad no nos quedemos analizando un hecho, una víctima y victimarios, sino que tengamos la posibilidad de leer el contexto, porque esto es lo único que nos va a permitir generar una modificación para que no se repita. Bueno, usted lo hizo con, lamentablemente, con el fallecimiento de su hijo, con la muerte de su hijo. Nosotros hace 13 años que peleamos contra este tema. ¿Quiere recordar brevemente a Martín lo lo asesinaron en el 2006 en la puerta del boliche La Casona, en una situación distinta. Fue un patovica, un controlador, que lo golpeó en una situación de discriminación respecto de un amigo de él. Y nosotros, a partir de esa situación de dolor tan terrible, tuvimos la posibilidad de ver detrás de lo que sucedía un sistema muy complejo que involucraba, que era multicausal. Y bueno, esto nos permitió, además de constituir la asociación, trabajar sobre esa multicausalidad, digamos. Nosotros, como familia, peleamos por la condena judicial, porque era algo que merecía la memoria de Martín y que merecíamos nosotros como una reparación mínima, pero nosotros entendimos que había que pelear por algo que estaba más allá de esa mera reparación familiar y personal, que era modificar las condiciones de una sociedad sumida casi en condiciones de barbarie, fundamentalmente deshumanizada, que hace que la vida de los pibes y la vida de la gente tenga poco valor. En esto que mencionabas de la impunidad, creo que tiene que ver con este caso, porque además los asesinos pertenecen a un sector social respecto del cual el Poder Judicial tiene mucho que replantearse. Tenemos un Poder Judicial, yo no confundo Poder Judicial con justicia. Yo creo que la justicia es algo a lo que tendemos como sociedad, debemos tender, debemos pelear. Creo que el Poder Judicial tiene operadores y creo que dentro de esos operadores hay algunos que no hacen honor a la justicia, porque no es lo mismo alguien que pertenece a una familia considerada, sentada en la sociedad con recursos, que una vulnerable. A lo largo de estos 13 años he visto con dolor cómo hay impunidad para los poderosos y cómo hay rigurosidad para los vulnerables. Si uno va a visitar una cárcel, en la cárcel encuentra a un determinado sector social y no a otro, y no es porque ese sector social sea el único que delinca, sino porque tiene recursos. Porque es el que no tiene recursos. Entonces creo que desde ahí viene esa impunidad que tiene este grupo. Y respecto de lo que decías, de que se hayan ido a comer hamburguesas después, yo hasta lo veo sofisticado pensar que buscaban una coartada, porque creo que han manifestado tal desprecio por la vida y se han aferrado tanta esa impunidad que hasta sería pensar que buscaban generar esa impunidad y que ya no la tenían per se por su propia pertenencia social. Creo que tenemos, lo he dicho reiteradamente, creo que el caso de Fernando nos obliga a mirarnos a nosotros como sociedad, porque nos involucra desde que, el doctor Jerome hablaba del alcohol, de las drogas, nos olvidamos que el alcohol, que ha sido un componente también en este caso, es una droga, que el alcohol se usa con un sentido farmacológico para alterar sentidos, y como sociedad vemos con total indiferencia que se impulse a los jóvenes, y cada vez son más chicos los que consumen alcohol. Lo vemos con total indiferencia. Eso es parte también del crimen de Fernando. Es cierto, no se ha hablado casi del tema del alcohol. Sí, pero coincido plenamente con lo que dice el señor Castellucci, coincido plenamente, porque además a esto, cuando se habla de impunidad, se habla
de que los jueces no dan adecuada sanción cuando corresponde. Y la sociedad tiene conciencia de eso. Hace muy poquito una revista de actualidad publicó una encuesta sobre cuál es el grado de confianza en las instituciones. La que salió más así menospreciada por la gente, la justicia. Ahora, ¿por qué es eso? Porque cuando nosotros vemos que el que roba, que el que sale viola, que el que mata, ¿y quién es? El que salió hace 15 días. ¿Pero salió porque cumplió la pena? No. Salió porque un juez lo dejó en libertad anticipadamente, porque un juez Entonces, lo que la sociedad ve es que al que protege la justicia es solamente al delincuente. Y esto está mal llamado garantismo. ¿Por qué está mal llamado garantismo? Porque las garantías hay que dárselas al delincuente y hay que dárselas a la víctima. Hay que dárselas a la gente, a la sociedad. ¿De qué manera? Al delincuente dándole un juicio justo, no dejándolo en libertad si no corresponde. Porque si lo dejamos en libertad y no corresponde, esta gente sale y mata de nuevo, y roba y viola. Y esto es la estadística absoluta de lo que está pasando. Entonces, ¿cuál es la garantía que le damos a la víctima? Es, señor, la persona que a usted la eligió, porque la víctima no elige, la víctima es elegida. La persona que la eligió a usted para que sea víctima va a ser sancionada y está cumpliendo una pena. Y la va a cumplir hasta el día que la ley diga que la tiene que cumplir, no hasta el día que un juez diga, bueno, yo lo voy a exceptuar por tal cosa. Sí, pero usted cree, Jerome, que, porque usted está hablando de aplicar penas de una forma más contundente, de aplicar toda la pena, de quizás poner un poco más de mano dura, no sé si estoy interpretando bien por ahí. No, mano dura no, sino la mano legal, la mano lo que legal dice la ley. Sí, ¿y eso puede tener un cambio en la violencia que hay en la sociedad o no? ¿O no? ¿O hace falta más cosas? Yo creo que puede generar, pero me parece que estas son las cosas que habitualmente no se analizan. Al caso personal del asesinato de Martín. El asesino de Martín fue juzgado, fue condenado, cumplió 2/3 su condena. Era un patovica, Era ¿no? Era un patovica. Cumplió parte de su condena, pidió la libertad condicional. Hay un informe que es absolutamente negativo, que se le eleva al juez de ejecución diciendo que esta persona ni tenía conciencia de lo que había cometido, ni se había arrepentido, por lo tanto se daban las condiciones de que, puesto en la misma circunstancia, repitiera el hecho. Le dieron la libertad igual. Está. Bueno, es lo que dice... Pero yo también me pregunto, y quiero agregar a esto, que también debemos preguntarnos, y me lo he preguntado yo respecto al asesino de Martín, ¿qué sentido sería dejarlo en un medio como es el sistema carcelario, deshumanizado, brutal, es la pregunta que viene después, que no te sirve para reinsertarte en la sociedad, sino que hay un 65% de reincidencia en delitos de mayor gravedad que el que lo llevó a ese lugar, porque hay un sistema que no es capaz de permitir la reinserción en la sociedad? Entonces, ¿para qué más mano dura? Yo creo, como dice el doctor, debe haber justicia, debe haber condena para el que delinque, pero deben darse las posibilidades de que esa persona se reinserte en la sociedad. Yo lo digo siempre, nadie se pudre en la cárcel. El único tipo que se pudre en la cárcel es Robledo Puch, que tiene 48 años y que está preso, porque no lo pueden soltar. Yo digo, debemos preguntarnos estas cosas. ¿Para qué las penas? ¿Para qué la privación de la libertad? Porque si no buscamos una sociedad más justa, no podemos encontrar la justicia en los pequeños caminos laterales que llevan a las tragedias como el asesinato de Martín o de Fernando. Pero en realidad ahí... Y esto precisamente, esto precisamente lleva a algo muy importante. Es muy importante construir escuelas, es muy importante construir hospitales y también es muy importante construir cárceles, cárceles adecuadas. ¿Para qué? Para que esto que dice el señor Castellucci no se produzca. Pero, sin embargo, parece que construir cárceles no da chapa, no es algo que sea políticamente correcto, entonces no se hace. Y no se hace y la consecuencia es esta, que el delincuente no se reinserta, entonces lo dejo en libertad y como lo dejo en libertad vuelvo a delinquir y en definitiva todos somos víctimas de este sistema perverso. Es decir, lo que se está reclamando acá es que en el concepto de la política pública vinculada al tema de la seguridad, uno puede incorporar también allí un mejoramiento de lo que pasa dentro de las cárceles. Eso sería vital, digamos, para lo que ustedes están planteando. Absolutamente. Sería mirar para otro lado, sería hipócrita
esta mirada que detrás de los muros de una prisión a nadie, a la sociedad no le interese, cuando si nos preocupa la seguridad es lo que debiera interesarnos. Pero no se habla, ¿no?, de ese tema. No se habla de ese tema, está prohibido. Hay, si me permitís, también otro pequeño tema que yo siempre quiero incorporar a estas charlas, en esta inequidad que hay frente al Poder Judicial respecto de los poderosos y respecto de los vulnerables. Hay algo que la sociedad tampoco mira, y es que si vos cometés un delito, si vos matás a alguien, el Estado, como debe ser, y no querés poner un abogado o no podés ponerte un abogado, tenés una defensoría que hace una tarea excelente, que cumple esa función. Pero si vos sos una víctima y no tenés plata para sustentarte, no tenés recursos para sustentar a un abogado, el Estado, en términos reales, más allá de convenios y más allá de la ley que se dictó para las víctimas que no se cumple, estás inerme, no sos igual ante la ley. Ahí se ve claramente. O sea, si vos cometés un delito, el Estado, como corresponde, te asesora y te pone un abogado a través de la Defensoría. Pero si vos sos un tipo vulnerable y padeciste un delito, si vos no tenés recursos para contratar un profesional, no hay una asistencia, no tenés posibilidad de acceso a la justicia. Perfecto. La verdad, de una claridad meridiana. Y creo que esa falta de acceso a los medios, que ahora sí creo yo que empezó a intentar, por lo menos en la provincia de Buenos Aires, empezó a intentar corregirse. Hay algunas instituciones, ONG, como el caso de Usina de Justicia, que es una benemérita institución que trata precisamente de suplir con las víctimas de hechos graves esa inacción del Estado para tratar de darle una contención, para tratar de incorporarlas, etcétera. Pero lo cierto es que el Estado se ocupa únicamente del delincuente, no se ocupa de la víctima. Y fíjate que esto es fundamental, porque como te decía hace un ratito, un delito tiene dos partes: el que delinque y la víctima. El que delinque elige, la víctima no. O sea, la víctima es elegida y después es nuevamente revictimizada cuando no se hace el juicio justo al que le causó el daño, ¿no es cierto? O sea, que tenemos que volver a plantear la necesidad de cambiar este sistema, como les dije, perverso. Es perverso. Me quedo pensando en esto, ¿no?, que hablamos en gran medida de lo que pasa una vez cometido el delito. En este caso, una vez que estos señores, por decirles de alguna manera, terminan asesinando a Fernando, y qué pasa después, y cómo es el proceso, y qué pasa cuando llegan a una situación de privación de la libertad y hay una sentencia. Ahora, hacia atrás, digamos, mientras eso no ha ocurrido todavía, potencialmente todos esos elementos que están en la sociedad. Bueno, Oscar recién mencionaba algo que a mí me parece importante, que es la cuestión del elemento de clase, ¿no? Es decir, si sos de una determinada clase social o tenés una determinada cantidad de ingresos, da la sensación de que el Poder Judicial no es tan efectivo, o por lo menos no termina teniendo el mismo comportamiento con respecto a aquellos que están en un sector más vulnerable de la sociedad. Digo, ¿eso puede cambiar? ¿Cómo tiene que cambiar eso? ¿Tiene que haber una reforma también de la justicia? ¿Eso es así? Para mí, sin duda, y esos cambios parece utópico, pero empiezan por uno. Si uno no asume su responsabilidad frente a eso, porque todas esas instituciones y quienes ocupan esas instituciones no están ahí puestas por Dios, están puestas por las decisiones de los hombres. Cuando uno tiene la oportunidad de elegir, y es maravilloso que vivamos en democracia y podamos hacerlo, creo que tenemos que incorporar estos elementos, porque si nos quedamos solamente en la forma o en la mirada inicial o en lo primario, que es plantear mayor represión, estamos dejando de lado aquello que nos involucra a nosotros mismos, que es desde el momento en que decidimos y luego cómo nos comprometemos frente a la sociedad. Porque yo coincido, vivimos en una sociedad violenta, pero esa sociedad violenta no se construye sola, la construimos cotidianamente. Somos parte de esa sociedad violenta. Somos parte de esa sociedad violenta si no podemos cambiarla por otros medios. Entonces creo que estos crímenes terribles que nos horrorizan tienen que hacernos mirar a nosotros mismos y ver cuál es nuestro compromiso con esta sociedad. Estas cosas yo lo comprobé en carne propia, no le pasan a otros, te pasan a vos también. Desde ese lugar te tenés que comprometer en la construcción de una sociedad que sea más equitativa y que incorpore todos estos elementos de los que estamos hablando para hacerla distinta. Y que se empiece por abajo, que se empiece
como sucedió, por ejemplo, fíjense, New York hace unos años era una de las ciudades más peligrosas del mundo. Sin embargo, se empezó de diversas formas con una política de tolerancia cero, pero tolerancia cero ¿con qué? Con las pequeñas contravenciones. Entonces, al que hacía una pequeña contravención, al que hacía una diablura, llamémosle así, el Estado lo agarraba y le daba una tarea chica, menor, pero como para que sepa que si lo hizo, tiene que hacer esto. O sea, si había ensuciado una pared, se lo decía, bueno, usted va a tener que pintar este colegio. Sí, yo lo veo en este sentido. Cuando alguien se manda una macana, como dice usted, termina notando que está el Estado detrás de él, diciendo, bueno, lo no está bien. Exactamente. Una presencia. La presencia del Estado. Entonces, el que hace una pequeña macana y sabe que lo sancionan por eso y tiene que cumplir alguna tarea comunitaria, sí, etcétera, mañana no va a llegar tan fácilmente a hechos más graves, porque sabe que está vigilado por el Estado, sabe que está atrás una sanción, etcétera. Entonces se fue, así como pasó en New York, que se fue reduciendo el nivel de criminalidad, creo que es una tarea en la cual tenemos que empezar todos para saber que no podemos sacar los pies del plato, porque si lo hacemos estamos haciendo un mal, y no que creamos que es impune y que nos da lo mismo, porque lo que hicieron estos chicos de pegar estaba demostrando que la vida humana no les interesaba nada. ¿Y por qué no les interesa? Producto de la violencia, producto de la impunidad y producto de una construcción mental en la cual ellos están por encima de todo. Sí. Y eso es lo que nosotros tenemos que analizar y tratar de erradicar, porque si no, vamos a estar muy mal como sociedad. Castellucci, usted va a participar esta semana del Consejo de Seguridad Interior que se va a hacer en Tucumán. Sí, la verdad que tuve el honor y la verdad que me siento una gran responsabilidad que la ministra de Seguridad me haya invitado. Va a haber, es el encuentro de los ministros o los responsables de seguridad de todas las provincias. Y va a haber un tiempo dentro de ese espacio donde se va a generar un conversatorio con distintos sectores de ONG, de sectores de la comunidad, donde cada uno va a poder exponer sobre su especificidad. Y a mí me parece muy importante porque cuando nosotros conformamos nuestra asociación civil, la hicimos concretamente para construir con el Estado una sociedad distinta. La sociedad no tiene que reemplazar al Estado, tiene que trabajar, o cuando una ONG tiene que trabajar con el Estado para construir esa realidad distinta. Entonces, para nosotros es como plasmar el objetivo, tener la oportunidad frente a los responsables de seguridad, decirles, en el caso nuestro hay una ley, la ley 26370, tiene estas características, estas provincias adhirieron, estas no, esto es posible hacer. Y creo que este es un paso adelante que podemos dar en la construcción de esa sociedad que nosotros queremos. Así que para nosotros es, ya le digo, es primero un honor que nos inviten y una responsabilidad inmensa. Oscar Castellucci, Eduardo Gerón, muchísimas gracias.